Shalom. En esta mañana vamos a estudiar la última parashá del libro de Devarim, que corresponde a la parashá de Sot Averajá, que significa y esta la bendición. Vamos a estudiar el libro de Devarim del capítulo 33, del versículo 1 al 7. Aquí estamos hablando de la última parashá de todo el ciclo anual que estudiamos, que son 54 parashot. Entonces es aquí donde vamos a ver que Moshe Rabenu se despide de este mundo dando bendiciones a cada una de las 12 tribus de Israel. Y podemos ver que en esta paracha la bendición más grande que nos da Moshe Rabenu es la bendición de la unidad. Entonces aquí podemos ver que todas las tribus ya están ahí a las puertas de poder entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, cada uno está con sus méritos, con sus atributos y con sus cualidades y para servirle al Eterno. Por lo tanto, es aquí donde Moshe ya les está impartiendo la unidad y dándole fuerza al pueblo de Israel y así para que de esta manera ellos también continuaran con el estudio de la Torá. Entonces, comenzando nuestro estudio, vamos a dar como un mensaje en general de que Besot Averajá es la última parashá de la Torá y comienza informándonos, y esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, hombre de Dios, a los hijos de Israel dan antes que murieran. Entonces aquí vemos que la palabra del Eterno nos enseña que la verajá, que es la bendición, perdura en el tiempo a través de las generaciones, pues es un decreto divino que no puede ser quebrantado, ya que es componente de una ley totalmente espiritual que no se rige por las leyes físicas. La introducción de esta parashá podemos decir lo siguiente. Nos encontramos en la última parashá de nuestra Torá y en ella Moshe, antes de su muerte, imparte su bendición a las tribus de Israel y luego al pueblo, describiendo las bondades que cada tribu obtendría. Finaliza Moshe con alabanzas al omnipotente Hashem, que daría protección y protección y amor al pueblo en la medida que admitieran y aceptaran que Él es quien tiene el poder infinito. Los días de vida de Moshe y Hashem mismo lo enterró en el valle en un lugar que nadie ha podido conocer a través de las generaciones. Fue llorado por el pueblo durante 30 días en señal de duelo, y luego el pueblo volvió su rostro hacia Yehoshua o Josué, su nuevo líder, quien los guió hasta entrar y conquistar la tierra de Israel. Finaliza la Torá señalando que jamás apareció otro profeta en Israel, como lo fuera Moshe Rabenu, quien conociera a Hashem cara a cara, hasta que vino Yeshua Hamashiach, el Mesías de Israel, que procede del mismo seno del Padre, por lo tanto Yeshua es Hashem manifestado en carne. La parashá Besot Averajá se nos recuerda. La Torá fue ordenada por Moshe, es una herencia de la congregación de Jacob. Esto lo podemos encontrar en Devarim 33:4. La despedida final de Moshe es la Torá que él mismo nos enseñó. La parashá empieza con un análisis de la revelación en el Sinaí, la esencia de la Torá y las bendiciones que Moshe le dio a cada tribu en forma individual y a toda la gente en forma colectiva. El libro termina con la muerte de Moshe. En Devarim 33:2 dice, el Eterno vino del Sinaí y les enclareció desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Entonces aquí nos está hablando en cierta manera de una ley de fuego. Entonces, en otra versión dice lo siguiente. Dios se acercó al Sinaí después de hacer su apelación en Seir, o sea, a la casa de Esab, y Parán a la casa de Ismael. De su diestra una ley de fuego para ellos. Devarim 33:2. Entonces aquí lo que podemos ir entendiendo, que el Midrash explica que Dios primero se acercó a todas las naciones del mundo y les ofreció la Torá.
y preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Preguntaron ellos. Nosotros no firmamos cheques en blanco. Quisieron decir que nosotros no haremos algo que no conocemos. Cuando Dios les dijo lo que decía la Torá, ellos se negaron a aceptarla. En el contraste, cuando se les ofreció al pueblo judío la Torá, ellos contestaron, vamos a cumplir y hacer nuestro mejor esfuerzo por entender. La esencia de la Torá es fuego blanco sobre fuego negro, que contiene los secretos perfectos del universo. Dios fue capaz de condensar y contraer la infinita esencia de la Torá en una forma finita, que es la que tenemos y estudiamos. Devarim 33:5. Él era el rey de Jesurún, cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. Sin embargo, en la Biblia hebrea o el Tanakh solo aparece 4 veces esta palabra, en Devarim 32:15, 33:5 y 33:26, y además en Isaías 44:2, todas en marcos poéticos. Del versículo en Isaías pareciera entenderse que el nombre Yeshurun se refiere al pueblo de Israel, ya que dice, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Yeshurun, a quien yo escogí. De hecho, así ha sido entendido tradicionalmente como un sinónimo del pueblo de Israel. La raíz de Yeshurun parece ser Yashar, que significa recto, correcto, honesto. Si así fuera, entonces agregaría un elemento más a la historia del patriarca Jacob, cuyo nombre original significa torcido o retorcido. Después de vivir una vida de engaños, el patriarca endereza su vida y es llamado Israel, literalmente el que peleó y venció a Dios. Tenemos que recordar el episodio del sueño de la lucha con el ángel en Bereshit capítulo 32. Más tarde el pueblo lo reconoce o se reconoce a sí mismo como Yeshurun, aquel que es recto y hace lo correcto, un ejemplo de tenacidad y superación. Órdenes de Dios son justas, dice el Salmo 19:9. Por lo tanto, a quienes recibieron la Torá y observan sus preceptos, les cabe el nombre de Yeshurun. Antes de empezar la bendición de Moshe, oró el Salmo 90. Una oración de Moshe, el hombre de Dios. Allí menciona la corta duración de la vida humana. Ahí dice, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Sin embargo, el alma humana sobrevive y retorna a su fuente. Hashem, tú no has sido refugio para nuestras almas en generación. Salmo 91. Moshe finaliza con alabanzas a Hashem y al pueblo judío. Moshe concluyó sus bendiciones con alabanzas a Hashem y al pueblo de Israel. Las alabanzas a Hashem sirvieron también para dar seguridad a los judíos en el sentido de que Dios los ayudaría aún después del fallecimiento de Moshe, que era inminente. Moshe bendice a las tribus. En Devarim 33:6 dice, viva Rubén y no muera y no sean pocos sus hombres. En otra versión dice que Rubén viva y no muera. Devarim 33:6. A pesar de que la tribu de Rubén peleó en las líneas de frente delante del pueblo, ellos no tuvieron baja durante 7 años de conquista seguidos, de 7 años de división de la tierra. Cuando volvieron a su familia, estaban todos vivos e intactos. Esto lo dice Nachmanides. En Devarim 33:7 dice, en cuanto a Judá, esto dijo, escucha, oh Señor, la voz de Judá y tráelo a su pueblo, con sus manos luchó por ellos, sé tú su ayuda contra sus adversarios. En otra versión dice, escucha, oh Eterno, la voz de Judá y tráelo a su pueblo con su mano, que su mano sea fuerte y sé tú una ayuda contra sus enemigos. El significado simple es que Judá, como futuro rey de Israel, debía ser bendecido con fuerza física para pelear contra sus enemigos. Los rabinos explican que esto se refiere metafóricamente a la batalla por entender la Torá. En el mundo venidero, aquel que lucha en Torá resultará victorioso sobre sus enemigos.
Siguiendo el concepto de los versículos anteriores, nuestro versículo nos está diciendo que al aceptar el pueblo de Israel en Sinaí el yugo divino a través de la Torá, Dios comenzó a reinar sobre el pueblo de Israel. Para concluir un mensaje sobre el final de nuestro versículo, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, explica Rashi que de aquí aprendemos que Dios reinará sobre el pueblo de Israel en su beneficio, solamente cuando los diversos grupos que lo componen se reúnan como uno solo y convivan en paz. Quiera Hashem que nuestros líderes, los jefes del pueblo, puedan hacer a un lado las diferencias y que prime el sentido de unidad y hermandad en el pueblo judío. Como conclusión de esta última parashá, vemos que la muerte de Moshe no fue una tragedia debido a su avanzada edad, su vida fue una vida de obediencia. Israel no fue dejado sin liderazgo en la vida, es necesario pasar por transiciones que nos llevan a otro nivel de fe. Es necesario saber quién es el líder, quién guiará la próxima generación, a dónde mirar y a quién escuchar. Es un tema clave en estos momentos difíciles donde todos dicen tener la verdad o al menos muchos dicen estar en el buen camino. No podemos dejar el manual, la Torá, la Biblia, para saber discernir qué líderes están en lo correcto y cuáles no. Una verdad diluida en una mentira causa tanto daño como una mentira pura. Fue ayer mismo quien sepultó a Moshe. Entonces, ya para ir concluyendo nuestro estudio de esta última parashá, vemos que al final de la Torá, la palabra con la que termina el Sefer es Israel. Entonces, nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Estudiando la Torá con alegría, estudiándola con dedicación y obteniendo de ella la bendición y la salud. Este es un mensaje que dejó Moshe al final de sus días, de su último día de vida, y que fue justamente su regocijo de ver a todo el pueblo unido y recibiendo las bendiciones de parte de él. Esto es lo que yo les quería compartir de esta última porción del libro de Devarim. Que Hashem le bendiga. Shalom.